Hola, pues muy buenos días a todas y a todos. Pues es un gusto el que estemos aquí reunidos para dar comienzo a la conferencia de ciberseguridad. Y bueno, pues tenemos dos ponentes, ambos con amplia experiencia en el campo de la ciberseguridad, la seguridad informática. El primero que quiero presentar es el ingeniero Jesús Reinaga. Él es experto en desarrollo de proyectos tecnológicos con formación en ciencias de la computación y es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y pues él cuenta con una experiencia de más de 15 años de formación académica de estudiantes en diferentes niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Es desarrollador de proyectos y estos proyectos pues tiene que ver con el sector privado y gobierno, pues también en la cuestión de la educación. Es investigador de medio tiempo en procesos tecnológicos del devenir de las ciencias y la sinergia. Y bueno, él es una persona muy comprometida con el ámbito de la tecnología y el desarrollo integral y próspero de responsabilidad y ético de adaptación de la vida. Y bueno, él cuenta con un máster en administración de negocios adaptada a la perspectiva tecnológica y la transporta a la organización para hacer entender a las diversas entidades empresariales la importancia de trabajar con las personas bajo el enfoque de humildad del humano. Y bueno, la verdad es que este evento es un evento como lo han sabido, es un evento pues de libre acceso en el cual se intentan difundir diferentes pues áreas del conocimiento, en este caso se da la ciberseguridad y tratamos de invitar a ponentes con excelente nivel para que ustedes puedan llevarse algo y también ese tipo de cuestiones se puedan replicar posteriormente. Pues sin más preámbulo, damos la bienvenida al ingeniero Jesús Reinaga para que comience su presentación. Y bueno, también hay que comentar que él cuenta con 25 minutos para su disertación. Al final se puede hacer, al final de las dos presentaciones de los dos ponentes se pueden hacer el intercambio para preguntas y respuestas, pero sería hasta el final de que los dos presenten. Y pues, yo creo que pueden apuntar ustedes sus dudas y se podrán expresar, ¿no? Y también es algo importante, nosotros desde Criminología Reflexiva y Eureka Educativa, pues vamos a potencializar este tipo de cursos para que sean de acceso libre para todas las personas. Pues comenzamos y bienvenido, ingeniero Jesús. Muchísimas gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Bien, pues iniciamos este tema importante que tiene que ver con la seguridad más allá de el tema como lo conocemos. La idea de esta conferencia es que el día de hoy nos llevemos una reflexión, no solamente de la cuestión que tiene que ver con el ciberataque, sino una cuestión más evolutiva, una reflexión en la que nos lleva a pensar en qué momento decidimos, como seres humanos, trasladarnos a la cuestión tecnológica y en este momento en donde estamos parados, que la tecnología nos vuelve tan sensibles a la integridad de la seguridad de los propios datos del ser humano. Bien, muchas gracias a Cristian, agradezco a Eureka Académica por la invitación. Vamos a trasladarnos, vamos a estar viajando entre estos temas, vamos a revisar qué tiene que ver la evolución tecnológica con la cuestión de la ciberseguridad. Eso nos va a llevar a entender el entorno digital, el entorno tecnológico, es decir, el contexto en el que realmente nos movemos de forma en las redes, en la red. Vamos a hablar un poquito de las víctimas y de los ciberatacantes. Es en estos momentos muy difícil poder perfilar a estas personas, a diferencia de otro tipo de delincuentes o otro tipo de situaciones que se llegan a suscitar. El ciberataque no tiene rostro, es decir,
Es difícil ahora poder hacer perfiles que nos lleven a poder identificar a un criminal como lo hace la criminología o las cuestiones forenses con respecto a otro tipo de delitos. Bien, esto nos lleva a pensar en lo sensible que es el ser humano, en la humildad a la que se enfrenta cuando habla de tecnología, cuando se enfrenta a la tecnología y cuando de forma directa o indirecta forma parte de ella. Bien, y por último, y para concluir, vamos a aterrizar el tema en una cuestión futurista que tiene que ver con si en este momento existe una cantidad abrumadora de ciberataques, ¿qué viene para el futuro? Bien, pues damos inicio. Vamos a empezar por hablar de la evolución. Hablar de la evolución es irnos hacia atrás y darse un respiro para saber por qué estamos inmersos en estos momentos en tantas cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Y para ello, pues vamos a tener que indagar cosas que se han suscitado en el pasado. No voy a entrar a cada uno de los temas, me voy a ir más que nada a las fechas para que nos demos cuenta cómo en el último siglo ha habido muchos más cambios tecnológicos y aún más, ¿no? En los últimos 60 años podemos decir que ha habido todavía muchísimos más desarrollos tecnológicos que a partir del último siglo. Y por supuesto que en los últimos 30 o 20 años, las cuestiones evolutivas de la tecnología nos llevan a pensar que cada vez nos damos cuenta que aparece una palabra o una frase que habla de la velocidad con la que avanza la tecnología y en el ámbito tecnológico nosotros le llamamos una manera exponencial. Pero ahora vamos a entender de ello. Quiero particularizar, vamos a hacer énfasis en qué es la red. La red surge por la necesidad que tiene el ser humano de conectar dos puntos, ya sea de persona a persona, ya sea de institución a institución o de gobierno a gobierno. La necesidad siempre ha estado ahí. Y bien, aparece en 1829 el telégrafo. Hasta esos momentos, quizás hablar de ataques sería transgredir las redes de comunicación, cortar los cables, poder inferir en las personas que recibían los mensajes para poder generar un nuevo delito que era, pues, transgredir la información, ¿no? La tecnología va evolucionando y se va desarrollando. Bien, descubrimos que podíamos unir dos puntos y que a través de un cable de cobre podíamos comunicar de un lado a otro información. Aquí nace la codificación y decodificación de información y recordemos que Internet nace como un proyecto bélico, un proyecto que fue desarrollado durante la guerra y para la guerra, para poder encriptar información y poder enviar coordenadas, poder enviar mensajes que tenían que ver con la movilización de lo bélico. En 1854, con la aparición del teléfono, también surgen delitos, ¿no? Delitos que tienen que ver como el hecho de poder rastrear, de poder conocer mensajes, ¿no? Y empieza a suscitarse el delito detrás del avance tecnológico, ¿no? En 1943, de 1943 a 1945, se construyen las primeras computadoras. Recordaremos la famosa ENIAC, desarrollada con tecnología de bulbos, y hasta entonces la necesidad ha crecido. No solamente tenemos necesidad de comunicar de un lado a otro la información, sino de codificar y decodificar. Hasta ahí ya se habla de elementos de seguridad que intervienen en los procesos de la comunicación del ser humano a través de mecanismos tecnológicos para poder encriptar la información, que esa palabra es como ahora conocemos a la manera de poder ocultar la información y más que ocultarla, protegerla, encapsularla, porque sabemos que la información, conforme va penetrando en diferentes ámbitos, se va convirtiendo en algo importante. Bien,
con la aparición de las computadoras y de procesadores tan poderosos, podemos pensar que ahora la eficacia de los ordenadores o de la creación de ordenadores era que la información se procesara de una manera más rápida en la que se estaba procesando y no necesitábamos a tantas personas procesando información, reducíamos errores humanos. Bien, aquí pasa algo importante, ya teníamos computadoras, ya teníamos, digamos que procesos tecnológicos con los cuales tratar la información, pero aún dolía la parte de la comunicación. ¿Por qué? Porque hasta entonces los acercamientos más importantes acerca de una red o de internet era que cada empresa tenía sus propias líneas. Hasta ahí no había una red global, no había una sinergia entre una empresa y otra para poder usar o un acuerdo para poder coaccionar en el uso de los puntos, de los tejidos de red de cable. Bien, y esto dio auge, si se dan cuenta, cada año, a partir de las primeras apariciones de avances tecnológicos, nos hemos dado cuenta que en 1981 ocurre algo importante, aparecen los primeros protocolos. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es el establecimiento o las normas y las reglas que debo de seguir para comunicar mi computadora con la computadora de alguien más. Son las primeras reglas tecnológicas. Ya hablando ahí de 1981, ya había muchos más tipos de computadoras, ya se hablaban de computadoras personales y el acceso a Internet ya empezaba a difundirse. Ya habían terminado un par de guerras y entonces toda esa energía intelectual, toda esa energía de creatividad e innovación estaba dirigida a otros servicios. Bien, aparecen las primeras computadoras y empieza a cambiar la manera o la perspectiva en la que vemos al mundo. El mundo se empieza a mover en un ámbito más digital y la información se empieza a procesar. Las instituciones gubernamentales empiezan a digitalizar la información para reducir espacio en archivos. Evoluciona tanto hasta llegar hoy en día, nos enfrentamos a cosas sorprendentes como es el hecho de tener una comunicación como en la que estamos, el hecho de no requerir tantos recursos porque existen lugares o sitios llamados sites donde la información se procesa por nosotros y entonces encontramos también la aparición de la asistencia de software que posteriormente se va a conocer como inteligencia artificial. Bien, no podíamos detenernos o estudiar la parte del ciberataque sin saber qué sucedió hacia atrás y de nuevo esa frase, de forma exponencial. Bien, aquí hago un paréntesis, porque ¿a qué le llamamos exponencial? Exponencial es una secuencia, digamos, matemática, en donde la unidad al siguiente nivel se vuelve el doble del producto inicial, ¿no? Es decir, tenía 1, después, en la siguiente generación 2, en la siguiente generación 4, 8, 16, 32. Eso es lo que hace diferente la manera en la que se procesa la información con respecto al ser humano. Eso es lo que nos vuelve tan sensibles al no procesar la información tan rápido. El ser humano la procesa de forma lineal. Tenemos un pensamiento lineal, podemos hacer 1, 2, quizás hasta 3 actividades al mismo tiempo con dificultades en la concentración de la misma. Si nosotros pusiéramos un ejemplo, diríamos que nosotros para llegar de un punto a otro con una separación de 30 metros y dando un paso de 1 metro cada vez, nosotros para llegar de un punto a otro tendríamos que dar 30 pasos, digamos que en un pensamiento lineal. Pero lo que nos diferencia de las computadoras es el pensamiento múltiple. Las computadoras trabajan de forma exponencial. Y esto nos lleva a pensar que si la computadora tuviera que caminar de un punto a otro los mismos 30 pasos, quizás en el paso 8 ya nos habría superado, ¿no? Esto significa que si la computadora procesa la información de esa manera, estaríamos hablando que con los mismos pasos que yo doy de forma presencial,
la computadora habría caminado más de 1.073 millones de pasos, lo que significaría 26 vueltas a la Tierra. Eso es importante porque eso nos lleva a hablar de la singularidad tecnológica, que nos habla del contexto en el que estamos. La singularidad tecnológica es el momento en el que una computadora iguala o supera la inteligencia del ser humano. Eso va a ocurrir y ya está ocurriendo desde hace mucho tiempo. Un programa de computadora, digamos que de juegos de ajedrez, le ha ganado al jugador más experto en el mundo, y eso ocurrió hace muchos años. Y es lo que nos lleva a pensar en el contexto tecnológico en el que nos encontramos. Hablando un poco acerca de ello, es importante tener en cuenta que hay diferentes tecnologías en estos momentos que son los que están cambiando la dirección del mundo. ¿Ok? Por un lado, por ejemplo, tenemos la nanotecnología, que es la manipulación de la materia a nivel atómico o subatómico, y tenemos cosas impresionantes como impresoras 3D y otro tipo de prototipos que nos llevan a la robótica fusionada con la biología, a la secuenciación del genoma y múltiples cuestiones. Por otro lado, tenemos la biotecnología, que tiene que ver con el estudio de las células, y al igual que tenemos, por ejemplo, impresoras que imprimen a nivel molecular, tenemos impresoras que imprimen a nivel celular y se puede imprimir tejido, piel. En esta parte la tecnología se ha desarrollado muchísimo, inclusive por ahí hay una institución, la Fundación Matusalén, que habla de cómo poder revertir el proceso del envejecimiento a través de características muy particulares que tienen las células, la de extinción de las especies, y todo esto vino a revolucionar muchísimo más con la aparición de la cuestión de la pandemia. Bien, existe también la cognotecnología, que es el estudio de las neuronas, el estudio del cerebro. Esta parte es muy importante. Ahora no entro en ejemplo, lo quiero dejar al final. Y la que nos compete a nosotros, la infotecnología, que lo que estudia, la parte más pequeña, son los bits. Esta tecnología nos ha revolucionado, nos ha invadido, está en todas partes y es muy común. En la reseña de la conferencia hablaba de la importancia que tiene esto desarrollado o llevado a la forma de conciencia. Es decir, yo me refería a que estamos inmersos de forma directa e indirecta en los procesos que tienen que ver con la tecnología. Claro, uno nace, ahora lo registran y forma parte de una base de datos. Pero así como formas parte de una base de datos, vas a formar parte de muchas. Desde el momento en el que tienes un teléfono que dejó de ser un teléfono para convertirse en un smartphone, en el momento en el que tienes un celular, un reloj que puedes conectar a internet, que se convierte en un smartwatch, y la palabra smart abunda, ¿no? Que tiene que ver con ese proceso de inteligencia o de asistencia. La revolución de la web o de las cosas que suceden en internet ha evolucionado mucho. Al principio, en la primera versión, era la web 1.0. Yo colocaba una página de internet, la gente entraba a consumir y se acababa el proceso. En la segunda etapa había una cuestión de interactividad, ya podíamos dejar un mensaje y poderlo contestar. En la versión 3 aparecen los asistentes, esas inteligencias artificiales que asisten al ser humano para poder ayudarlo a cuestiones de procesos, y ahorita estamos en una etapa de 4.0 donde la inteligencia artificial cobra gran importancia. Bien, hasta aquí hemos visto que la tecnología se desarrolla de una manera exponencial, así como la vemos en el pensamiento múltiple. La tecnología tiene que ver con muchos procesos de los que hacemos. Simplemente nosotros, al tener un celular, vamos dejando huellas por aquí, huellas por allá. En el momento en el que nosotros adquirimos servicios, hay muchísimos servicios en internet que te permiten, por ejemplo, hacer una conferencia a través de un broadcast que te conecta a un servidor, y es gratuito. Te permiten tener el acceso a un correo con diversas herramientas y es gratuito.
pero en realidad es gratuito. ¿Cuál es el intercambio? ¿Cuál es la ventaja que tiene una empresa que brinda servicios gratuitos con respecto a la perspectiva de yo, ser humano, al poder tener acceso a ellos? Pues no lo leemos, no lo revisamos, pero cuando nosotros tenemos acceso a esos servicios, nunca leemos el contrato o las letras pequeñas. Estamos acostumbrados a instalar programas y software y solamente darle siguiente, siguiente, siguiente. Y eso nos ha llevado a perdernos de vista la cuestión cultural, la cuestión que tiene que ver con la cultura de la responsabilidad y cargar el peso de toda esta información y de toda esta tecnología que se está generando y que se sigue generando. En estos momentos hay muchísimas personas desarrollando y creando nuevas aplicaciones cada momento. Y detrás de toda esa tecnología, detrás de todos esos desarrollos, pues también están gestándose los delitos. Así como veíamos que ante la aparición del teléfono o ante la aparición del telégrafo, se empezaban a gestar cuestiones que tenían que ver con el intervenir, el corromper, el robar, el cambiar, el hurtar información. Ahora se hacen, pero a un nivel tecnológico. La tecnología va avanzando y lo precede los delitos. Vamos tan a prisa que tenemos poco tiempo de detenernos y hacer un respiro y poderlos tipificar. Los tipificamos una vez que ya sucedieron. Y en esta preocupación, las empresas que tienen que ver con el resguardo de la información, las empresas que tienen un compromiso al generarte un seguro para empresa o para persona que ahora no solamente se puede asegurar cuestiones físicas, sino también ahora se tienen que asegurar los datos, ¿no? Bien, en Latinoamérica, simplemente en este último año hubo un crecimiento en los primeros meses del 24% en ataques, principalmente a las empresas y todo aquello que tiene que ver con piratería. Bien, pero recordemos que cuando se habla de ciberataques, no se habla de un delincuente común como el que te podría asaltar en la calle, que no se preparó, digamos, de forma o con conocimiento previo, no se organizó. Estas personas no tienen rostro y se esconden bajo la inteligencia y el conocimiento, por supuesto. Las personas que aplican, que ejecutan los ciberataques son personas que tienen conocimientos por encima de muchos usuarios que únicamente utilizamos las aplicaciones con el propósito o el objetivo que fueron creadas. Ok, yo puedo hacer una transferencia de banco, me llego a algún lugar, veo una red pública y me conecto y empiezo a hacer mis transferencias, aprovechando que estoy de compras y me conecto a la red. Bien, detrás de todo esto, les puedo decir, por ejemplo, puede llegar alguien, levantar un hotspot falso, clonar la red del lugar en el que estamos, te vas a conectar, te va a dar a internet, pero en ese momento habrás entrado a una red desconocida que en ese momento se apropia de datos. ¿Qué datos? Todos los datos que uno puede generar. Al tener acceso a tu celular, puedo saber en dónde estás, puedo saber o conocer la rutina que has ejercido desde que compraste tu celular hasta este momento. Toda esa información se va guardando. A eso me refería cuando las personas dejamos huella. Bien, esto es un dato importante. Las personas que atacan tienen conocimiento. Eso nos vulnera aún más. Bien, existe un fenómeno a partir de esta pandemia, a partir de la aparición de COVID-19, porque se potencializa el trabajo, pero se potencializa el trabajo que ahora realizamos desde casa, se potencializa el acceso a Internet a través de distintos dispositivos para entrar a clases. Claro, uno podría pensar, excelente, esto viene a potencializar la manera en la que gira el mundo en torno a la tecnología y nos va a llevar a la parte buena, que es la parte de que se empiece a generar una curva de aprendizaje para que la gente que no estaba tan acercada a los procesos tecnológicos empiece a desarrollar habilidades.
gente que no había tenido experiencia y gente que empieza a incursionar en estos momentos en Internet. Y ojo, pues hay gente que ya tenemos tiempo trabajando bajo esas metodologías y sabemos de la responsabilidad que conlleva ahora adentrarse a un mundo tecnológico, y aquí empieza la vulnerabilidad. Ese 24% va enfocada a esos cambios exponenciales que en la tecnología no prevé, no lo prevés, nadie previó que iba a haber una pandemia, nadie previó que la forma ahora, en la facilidad de llevar una clase en línea, nos llevara a la parte de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bien, esa parte es importante, ese fenómeno es un fenómeno importante. ¿Y quién nos ataca? Existen hackers que se dedican a vulnerar la información, los están clasificados, digo, es muy difícil en estos momentos generarse un perfil, pero vamos a revisar así de forma rápida quién nos ataca. Dicen que hay ethical hacking y hacking, y se van clasificando de acuerdo a colores, ¿no? Incluso se les ubica a través de un sombrerito o de una máscara, ¿no? Hay criminales que tienen que ver o que los mueve la cuestión monetaria, se infiltran para poder obtener información y tal cual un secuestrador lo hace, te pide dinero a cambio de ella. Tenemos por otro lado los activistas que están movidos por una ideología, que están movidos a través de una cuestión social y buscan vulnerar, por ejemplo, buscan vulnerar Facebook porque están peleados con la cuestión del capitalismo. Y a través de este tipo de ataques, ellos en una cuestión de análisis del delincuente, pues se sienten poderosos y bien, ahí intervienen muchísimas cosas que tienen que ver con las víctimas y con la psicología del delincuente. Tenemos delincuentes que son incluso apoyados por gobiernos para generar desinformación, para generar desequilibrio, para gestar cuestiones que tengan que ver con cuestiones políticas. Inclusive en estos momentos que nos encontramos en cuestiones de elecciones, puede ser que la desinformación vaya ligada a esa parte. Bien, tenemos también los script kidders, que son hackers que lo único que buscan es reconocimiento. Puedo vulnerar Facebook y voy a dejar mi huella, y pones el seudónimo. No me vas a encontrar, solo vas a encontrar mi seudónimo. Eso es poder, ¿ok? Existe el ciberterrorismo, es al igual que el terrorismo, pero se ataca empresas, se ataca gobiernos, se ataca las bases de datos. ¿Para qué? Para generar terror, desinformación. Y por último tenemos, este es muy común, podrías decir que no, pero los empleados deshonestos, todas aquellas personas que rompieron relaciones con una empresa y quizás terminaron mal, y la información que se llevan, la información que conocen, los accesos, la utilizan para poder generar una especie, digamos lo que de venganza contra la empresa que no los conservó. O puede ser simplemente personas que se vayan con la competencia, que se lleven información para poder hacer mal uso de la información a la que tuvieron acceso. Bien, principales delitos es el robo de datos, ataques a sistemas, infracción del copyright, es decir, violencia a través de los derechos de autor. Este es muy común, inclusive en la parte académica suele suceder muchísimo. También tenemos la parte que tiene que ver con la Deep Web, con esa red en la que no hay reglas, protocolos, y se puede comercializar cualquier cosa. Dejo así abierta cualquier cosa. Casinos ilegales, subastas. También tenemos las cuestiones que tienen que ver con la pornografía infantil, los fraudes interbancarios, el robo o uso de información personal. Y aquí hago un paréntesis porque
Se supone que las empresas que nos brindan un servicio, voy a decir Telmex, Telcel, tal, deberían de resguardar la información que nos compromete con ellos. Es una información que hasta el momento no ha habido manera de poder contener. Se venden las bases de datos, es muy fácil acceder a ellas y a través de esas bases de datos se gestan otro tipo de delitos, es decir, yo teniendo una base de datos puedo saber muchísimas cosas de las personas, qué edad. Eso es importante porque eso tiene que ver con la generación. Hay personas de ciertas generaciones que no tienen un conocimiento amplio de la cultura de la seguridad y esas son las personas más vulnerables, adultos, gente que tiene acceso a un celular y que a través de estas bases de datos podemos, inclusive con un programa de inteligencia artificial, poder sacar y saber cuáles son los más vulnerables. ¿Vale? Bien, eso es lo que nos vulnera el tener no una agenda que nos lleve a hablar de todos estos temas, de todos estos delitos que tienen que ver con la evolución de la tecnología. Si se dan cuenta, hay muchísimo de qué hablar. Esto es una reflexión que nos lleva a pensar en dónde estamos en cuanto a la tecnología. Y yo dejé algo para el final. Les hablaba de esas tecnologías que tienen que ver con lo que sucede, con lo que mueve al mundo, y les hablaba de la cognotecnología que tiene que ver con el estudio de las neuronas. Les puedo decir que en este tema hay muchísimo. Ahora, a través de sensores, nos hemos dado cuenta que el ser humano tiene frecuencias, produce frecuencias con respecto a ciertas situaciones. Ahora se utilizan esas frecuencias para manipular cuestiones que tienen que ver con mandos, poder saber cómo se siente una persona con el estudio de ondas beta, gamma y el estudio de estas ondas tiene que ver con muchas cuestiones que se han hecho ahora a través del neuromarketing, que es la influencia sobre las personas en el comportamiento de compra, el comportamiento ante ciertas situaciones. Esto está súper evolucionado. Yo te puedo decir que ese adivino que tenía la bola mágica ahora es real y no usa una bola mágica, utiliza sensores que lo que están haciendo es estudiar esas ondas. Cada vez que yo tengo un sentimiento, cada vez que yo miro un objeto, cada vez que hago algo, las ondas se disparan. Cada vez que estoy concentrado, cada vez que escucho música, cada vez que huelo un aroma, se disparan. Y el estudio de las ondas cerebrales nos lleva a pensar en la manipulación de cuestiones tecnológicas, la realidad aumentada, etcétera. Parece futurista, pero esta es una mirada hacia la evolución tecnológica. ¿Estas ondas cerebrales se pueden hackear? Por supuesto. Puedo decir en estos momentos que ya ha habido hackeos, quizás no en nuestro país, pero en otros lugares donde esta información es importante. Y bueno, con esta parte cierro estas 4 tecnologías que están cambiando el mundo: la nanotecnología, la biotecnología, que son la parte material, la cognotecnología, que tiene que ver con las neuronas, asimilado a la infotecnología, que tiene que ver con los bits, no son otra cosa más que el hardware y el software con el que se puede manipular la vida. Y bien, les dejo esa reflexión porque hablar de ciberataques es hablar y de saber y conocer, reflexionar en qué momento, en qué punto, en qué lugar estamos parados con respecto a la tecnología, porque escuchamos de ciberataques a la cuestión solamente de un entorno tecnológico, pero ese no lo es todo. Imagínense lo que viene más adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Jesús Reinaga por su presentación y procederemos a la presentación del ingeniero Alejandro Hilario, quien él es experto en tecnologías de la información. Él tiene un campo vasto precisamente en la seguridad informática y en proyectos que tienen que ver precisamente
toda esta parte de ciberseguridad. Y pues la verdad es un gusto también que se encuentre con nosotros presentando en este momento y pues también sin más preámbulos, dar la palabra para que pueda comenzar con su presentación y nos hable también la perspectiva sobre la ciberseguridad. Hola, muy buenas tardes. Bueno, como lo decía Cristian, mi nombre es Alejandro Hernández Hilario. Tengo conocimientos no muy robustos, pero sí un poco sobre ciberseguridad y les voy a comentar algo acerca de este tema. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a ver un temario donde vamos a hablar acerca de qué son los malware, acerca de qué son los DDoS o ataques de negación de servicio, inyección de código SQL, el phishing y lo que está de moda ahorita, el ransomware. ¿Ok? Bueno, empezamos entonces con nuestro tema. Vamos a ver qué es el malware. El malware, en pocas palabras, es un conjunto de software o de elementos cibernéticos que se utilizan para poder vulnerar, en este caso, redes de información, máquinas, computadoras, servidores, todo elemento electrónico con el cual nosotros tenemos contacto. Ok, este se divide en tres grandes rubros. El primero son los virus, el segundo son los gusanos y el tercero son los troyanos. Vamos a hablar acerca de los virus. Los virus, como todo el mundo sabe, son software que se dedican a infectar a nuestros dispositivos móviles, tabletas, eh, software en general, ¿no? ¿Cómo funciona este? Al igual que la biología, los virus son agentes ajenos al sistema operativo y a las aplicaciones que nosotros instalamos, los cuales se dedican o buscan una vulnerabilidad que nosotros como humanos aceptamos al entrar a páginas web, al descargar archivos infectados, al descargar correos y abrir archivos que ya están infectados. ¿Qué hacen estos virus? Una vez que logran entrar a nuestros dispositivos y logran vulnerar la seguridad de dicho sistema, lo que hacen es empezar a replicarse a través de las aplicaciones, lo cual hace que dichas aplicaciones dejen de funcionar, empieza a alentarse los equipos, empiecen a fallar y empiece a colapsar en general el sistema operativo hasta que queda ya no funcional. Esos son los virus. A continuación vamos a hablar sobre los gusanos informáticos. De la misma forma que los virus, el humano es el que da acceso, en este caso al sistema operativo, a través ya sea de USBs, a través de correos electrónicos, a través de archivos infectados que descargamos a través de la red, descargamos estos archivos. ¿Qué hacen los gusanos? Los gusanos, la única o alguna de las acciones más importantes que realizan es replicarse. Lo único que buscan es saturar el dispositivo donde están y desbordar ya sea la memoria, ya sea el disco duro o en el ambiente, en el entorno en que se esté reproduciendo, lo satura hasta que colapsa el sistema operativo. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, a continuación tenemos a los troyanos. Un troyano es un software aparentemente no malicioso, el cual nosotros descargamos de la misma forma que lo hicimos con los virus y con los gusanos, y lo que hacen o la función principal de ellos es una vez que se descargan, es como si fuera un acceso directo, se descarga y empieza a escanear qué tipo de vulnerabilidades existen dentro del dispositivo donde se descargó. Una vez que encuentran algún tipo de vulnerabilidad, empiezan a buscar la manera de tomar control de esa vulnerabilidad. Una vez que ya tienen y elevan los privilegios de estos mismos, empiezan a buscar cómo conectarse, en este caso con sus servidores, para poder abrir protocolos de comunicación y hacer comunicación con el agente que lo creó. Una vez hecho eso, se convierte en un esclavo o en un zombie, el cual espera indicaciones de la persona o el conjunto de personas que lo programaron para poder tomar control remoto del dispositivo y hacer uso ya sea de
la información alojada en el computador, en el servidor, en el celular, hacer uso de la información privilegiada que tiene y empezar a compartirla. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, no, también tenemos en los dispositivos móviles este tipo de troyanos. Este tipo de troyanos se dedican más que nada cuando nosotros descargamos o nos metemos a una página de internet, se descarga ese troyano. Ese troyano, al vulnerar el celular, empieza a compartir los datos sensibles de la persona, como decía el compañero Jesús, la ubicación, cuentas de banco, contraseñas alojadas en el dispositivo, etcétera. Ok, a grandes rasgos eso es un malware. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, vamos a ver los primeros tipos de ataque, que son ataques de DDoS o ataques de denegación de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una vez que nosotros estamos conectados a la red, creamos una empresa, creamos un consorcio, queremos dar a conocer algún tipo de información a cualquier tipo de personas que se encuentre en la red, no sé, posiblemente creamos un Facebook, posiblemente creamos un buscador que es muy eficiente, posiblemente creamos una conexión a un satélite para que todo el mundo pueda ver, no sé, imágenes, pueda ver, no sé, la cámara, pueda conectarse con otro tipo de dispositivos. Empiezan los ataques que nos van a hacer denegación de servicios. ¿Qué significa esto? Significa que un ataque de denegación de servicio es aquel donde un conjunto de personas atacan un sistema operativo, atacan un servidor, atacan una aplicación alojada en algún tipo de sistema, el cual, al recibir muchas peticiones de diferentes computadoras, de diferentes sistemas operativos, de diferentes clústeres de servidores, porque la gente, en este caso, este tipo de personas, contrata conjuntos de máquinas, no se puede ser un edificio completo de computadoras que estén atacando, digamos, a Google, o digamos, a nosotros, nos empiezan a atacar y se hace un cuello de botella, donde mi servidor empieza a recibir muchas peticiones de servicios, o sea, empiezan a solicitar consumir datos de él, y es tanto el conjunto de información que me empiezan a solicitar que llega un punto donde todo el hardware que yo tengo no es capaz de poder proveer esa información y se genera un cuello de botella. Esto ha evolucionado a grandes rasgos en los últimos años. Al principio lo que hacían las personas hace 5 o 6 años, lo que hacían era contratar un conjunto de computadoras, virtualizaban diferentes sistemas operativos y cada segundo hacían 100, 200, 300 ataques y la computadora sabía que venía de un clúster de servidores porque tenían casi el mismo número de IPs o el mismo número de direcciones. Pero como los malware y los troyanos ahorita están en funcionamiento, lo que hacen es que una vez que te inyectan malware a ti como usuario final y dices, bueno, ya me instalé mi sistema operativo, pero me pide la licencia y no la quiero pagar, ¿qué hago? Ah, pues un amigo me dijo, yo busqué en internet que hay unas herramientas que me permiten activar mi Windows y que sea original. Ah, que yo descargué, no sé, un Office, que yo descargué un editor de texto, que yo descargué una aplicación de paga, pero encontré una herramienta que me permite volverla original sin yo pagar. ¿Qué cosa tiene detrás ese tipo de herramientas? En realidad son troyanos los que están escondidos ahí, que hacen que sí, me liberan la aplicación que yo quiero ocupar, sí, puedo ocuparla al 100%, no me hace nada, pero cuando este conjunto de personas le envían la señal, en este caso al zombie, que es tu computadora, le dicen, ¿sabes qué? Necesito que ataques a este servidor, necesito que ataques a la CFE, necesito que ataques, no sé, a la telefonía móvil tal. ¿Qué hace? La computadora, como utilizó este tipo de herramientas, empieza a atacar sin que tú sepas, en el fondo, en el backdoor, como nosotros le llamamos, empieza a atacar
a los servidores que en este caso la persona que creó el software programó dentro del software que tú utilizaste. Y entonces empieza a hacer una denegación de servicios y el servidor que están atacando se vulnera y ya no puede prever servicios. ¿Ok? Hay diferentes herramientas o elementos que nosotros podemos utilizar para ayudar a nuestras aplicaciones, para ayudar a nuestros servidores o ayudar a las aplicaciones que nosotros estamos compartiendo con todos los usuarios para que esto no pase, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Qué sigue a continuación? Bueno, viene la inyección de código SQL. Para todas las personas y todos los usuarios que existen en la actualidad dentro de del mundo del Internet, todo el mundo sabe que para poder tener una cuenta, digamos, en Facebook, tener una cuenta de correo en Google y tener diferentes cuentas en diferentes sitios, deben de llenar un formulario. Y en este tipo de formularios es donde se realiza la inyección de código SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando vemos una cajita donde nosotros escribimos datos, ese es es una posible vulnerabilidad de un sitio, donde en este caso la persona atacante ya analizó la página web, ya analizó el sitio, ya sabe que existen vulnerabilidades y a través de programación, en este caso el lenguaje SQL, puede agarrar y a través de un navegador deshabilitar toda la protección que tiene en el frontend el navegador y empezar a intentar atacar al servidor a través de los formularios, a través de los campos que nosotros llenamos, no sé, en Google para hacer una búsqueda, puedo yo ahí intentar meter código. Puedo yo agarrar donde tú escribes tu nombre, tu contraseña, meter códigos para ver si es inseguro y yo poder atacar al servidor y que éste me regrese información sensible de todos sus usuarios. Igual, en un momento más o a continuación vamos a ver algún otro tipo de ejemplo acerca de este ataque. Ok, ¿qué sigue? Sigue el phishing. ¿Qué es el phishing? Bueno, este es uno de los ataques más comunes que existen. Todo mundo que tiene dispositivos móviles le llegan anuncios que uno no solicitó y no dio permiso. Todo mundo que tiene correo electrónico le llegan correos que simulan ser una organización, que simulan ser, no sé, la empresa donde trabajas, que simulan ser algo de tu interés. Y tú, con tal de tener mayor noción, de tener mayor conocimiento acerca del tema, le das un clic. Y al dar ese clic, ya caíste en la trampa de ellos. Porque al hacer eso, ellos habilitan un malware que empieza a trabajar en el backdoor de tu dispositivo, de tu tableta, de tu computadora o de cualquier dispositivo que utilices, buscando una vulnerabilidad. Y también utilizan mucho la ingeniería social, este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez que yo ya te envío un correo, digamos, soy Google, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Te voy a regalar 100 gigas de espacio, pero necesito que me llenes este formulario. Pero tú no agarraste y no revisaste en la parte superior quién te está mandando el correo. Y si tú te fijas ahí, ahí va a aparecer algo de soporte Google, @ no sé, Hotmail, @ Yahoo, @ algo, pero no es de Google. Tú te fuiste con la finta, con que te van a dar algo y esa emoción que tú generaste, ese deseo de tener un poquito más de espacio, de tener mayores privilegios, te ganó y no analizaste la información que te mandaron. Entonces, tú al darle clic ahí, te manda una página que simula ser Google, donde tiene los mismos colores, la misma tipografía, o sea, todo el entorno de Google, pero si tú ves en la parte superior, en donde está la URL, no es Google, es soporte.algo, @ no sé qué, o diagonal algo, diagonal Google, pero no es Google. Y entonces, la idea de esta plática es que ustedes tengan mayor noción acerca de cómo pueden ser vulnerados a través del phishing. Entonces, ¿qué haces tú?
Una vez que tú ya hiciste eso, agarras y mandas tus datos sensibles y ellos agarran, les llega a sus dispositivos esa información y al llegarles esa información, ellos te hablan por teléfono y te dicen, ¿sabes qué? Yo soy de soporte de Google. Necesito que me des un número de cuenta o necesito datos sensibles tuyos para corroborar que tú eres tú. Y te dan los mismos datos que tú ya habías dado. Y entonces tú te confías, les das tus datos y con eso ya te vulneraron. A grandes rasgos, eso es phishing. También otra forma de hacer phishing es que tú vas a la gasolinera más cercana, vas a pagar y introducen una maquinita de la mitad de mi celular con el que pasan la tarjeta, tú escribes tus datos y a través de Bluetooth ellos te están capturando los datos. Otro tipo de phishing es como decía el compañero Jesús, que tú agarras y la información, tú tienes necesidad de contactar con alguien, pero no tienes red. Y de repente aparece una red pública que no tiene contraseña y tú al conectarte regalas todos tus datos, todos. Cuentas de banco, accesos a tarjetas, usuarios y contraseñas que tengas, todos tus datos. ¿Por qué? Porque un celular es muy limpio y al pasar los datos, como no están encriptados, al no tener un VPN que te proteja, al no tener la infraestructura o un firewall que te esté cuidando, todos esos datos son transparentes y caen en la persona que está simulando ser un router, que está simulando ser un hotspot. Eso es parte del phishing, ¿ok? ¿Qué sigue a continuación? Bueno, viene el ransomware. ¿Qué es el ransomware? El ransomware es otro tipo de malware que se instala en tu computadora. Al tú querer hacer lo mismo que hablábamos hace rato, al querer hacer original una aplicación, al querer tener una aplicación de prueba como full, tú descargas una aplicación que empieza a descargar, una vez que tú lo instalas, empieza a descargar sin que tú te des cuenta parte de su código y al completarse este código empieza a compartir tu información y la empieza a encriptar, empieza a agarrar y encriptar hasta que te das cuenta que quieres abrir un archivo y ya no puedes. Quieres ver tu backup que tú tienes y este backup ya está compartido en la red, empiezas a ver cómo se empieza a utilizar mucho ancho de banda tuyo y tú dices, algo está pasando, pero tú no sabes. Hasta el último, cuando ya la información, ya se hizo un backup en la nube de la información privilegiada que tú tenías, toda tu información ya se encriptó, te aparece un mensaje o se te pone una pantalla en blanco donde te dice, hemos secuestrado tu información. Si quieres tenerla de regreso, deposítanos en dólares, en bitcoins, en pesos, no sé, dependiendo del programador, te da un documento donde te dice los pasos que tú debes de seguir para que ellos, en este caso los hackers o la persona que sea, obtenga la cantidad que necesita de ti por la información sensible que tiene. Ok, esa es una, encripta tu información. Dos, agarra y te pide un rescate. O la última, dice, ¿sabes qué? Tú eres una empresa privada de seguridad, ya te robé tu información, si no me pagas tantos millones de dólares o tantos miles de bitcoins, la voy a hacer pública. ¿Y qué hacen estas empresas? Al no poder funcionar, al detener toda la infraestructura, porque todas las máquinas están contaminadas, porque eso es lo que hace este tipo de software. Una vez que tú agarras y estás infectado, tú empiezas a contaminar a todos tus compañeros. Si están conectados a la misma red, empiezan a igual los celulares a vulnerarse, todo dispositivo conectado a la red a través del mismo protocolo de comunicación y a través de la misma intranet que ya tiene ese virus, todo el mundo ya está corrompido. Y entonces hay una probabilidad muy amplia de que todos pierdan su información si es que no pagan el rescate. A grandes rasgos eso es un ransomware. ¿Ok? Pues a grandes rasgos eso es algo de ciberseguridad. Esto es con el fin de que ustedes conozcan y tengan una idea
de qué es este tipo de ciberataques y qué es la ciberseguridad. También les quiero dar como último ejemplo qué es lo que deben de hacer para prevenir ese tipo de ataques. Deben, tener estrategias para poder solventar este tipo de problemas. Deben de capacitarse para poder ver y saber y reconocer cualquier tipo de ataque, y todos tenemos que hacer, o en este caso, se debe de hacer un análisis de riesgo para evitar cualquier tipo de fuga de información y también cualquier tipo de inyección de cualquier tipo de código. Pues muchas gracias por el tiempo prestado por ustedes. Tengan muy bonita tarde. Bien, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Cristian, adelante. Correcto, tenemos una primera pregunta por parte de Marlon Bruno. Ajá, en Facebook, y nos pregunta, ¿qué tipo de sanción debería tener las personas que cometen estos delitos? Esa es la primera. ¿Deben ser las sanciones comunes o debe haber sanciones especiales para ellos, ya que sus delitos no son los que se conocen comúnmente? Eso, si quieres, repite la pregunta, porque no salió. Correcto, él pregunta acerca de las sanciones. Él pregunta, o su inquietud es si este tipo de delitos debiesen tener una sanción en específico con respecto a otro tipo de delitos por la naturaleza de los mismos. De entrada, es un delito, ¿no? Es un delito y lamentablemente, digo lamentablemente, se están ahora tipificando este tipo de delitos. Por supuesto que no es, digamos que el mismo impacto atacar a una persona que atacar a una empresa de la que forman parte miles de personas, ¿no? Entonces, lamentablemente ahora no hay una manera en la que podamos de forma justa decir, esta persona por este ataque y por haber invadido la privacidad, ya sea de una o de miles de personas de las que forman parte de una empresa, no se tiene bien estructurada. Se está trabajando ahora en cuestiones que tienen que ver con ciberdelitos, y al igual que la tecnología y que los desarrollos van apareciendo y que los delitos se van tipificando, estamos alejados aún de una sanción, digamos, justa, puesto que a través de las instituciones gubernamentales apenas empieza a gestar, a entender la naturaleza de este tipo de ataques y el impacto que esto genera. Entonces, es por ahora complejo poder decir en el sentido de toda justicia cuántos años de prisión deba pasar una persona en la cárcel que cometió fraude contra una persona, o cuántos años de prisión deba pasar en la cárcel una persona que cometió una infracción contra una empresa que generó una cascada de impactos contra todos los usuarios. Digamos un Banamex, digamos una empresa que alberga muchísimas personas. Entonces, en este momento te puedo decir, se está trabajando, se están sesionando, hay muchísimo trabajo por el que hacer. Yo empezaría por aterrizar las cuestiones que tienen que ver con este tipo de análisis que se les llama agendas digitales, que atienden no solamente la problemática social, sino los impactos y las sanciones, ¿no? Entonces, no hay como tal una respuesta aún clara porque no la existe, ¿no? Gracias. Quiere realizar una pregunta, abrir el micrófono, con mucho gusto lo pueden hacer. Y tenemos dos preguntas también que nos están mandando. Por ejemplo, ahorita las voy a leer para que se les puedan dar contestación. Dice Saiko Santana, ¿cuál sería la mejor defensa para poder bloquear este tipo de virus informáticos
o cuál sería la herramienta o software que me puede ayudar a no caer en ese tipo de trampas? Ok, compañero Saiko, desde mi punto particular de vista, lo primero que se debe de hacer, uno, es tener noción acerca de los posibles ataques que uno puede tener en cuanto al dispositivo que estoy utilizando. Uno, estar consciente de que todo dispositivo es vulnerable, ya que nosotros como humanos lo estamos utilizando. Entonces, una vez que me llega un correo que yo no reconozco, tener cuidado. Segunda, una vez que yo tenga un link de una página, un ejemplo, en una ocasión nosotros vimos una página donde vendiendo, estaban vendiendo lentes Ray-Ban y los estaban dejando al 10%. Cuando nos metimos a la página y a través de diferentes navegadores, ya sea Mozilla, ya sea Chrome, ya sea Chromium, ya sea Opera, nos metimos a la misma URL, nos dimos cuenta que en todas o en algunas variaba la URL, que no era la misma. Eso nos dio una alerta. Una vez que utilizamos la parte segura de Chrome y de Opera, nos dimos cuenta que no estaba encriptando, estaba escondiendo el verdadero nombre de dominio a través de conjuntos ASCII, o sea, letras ASCII o caracteres especiales, que convertidos a nuestro lenguaje se veía idéntica la página, pero no era la página de Ray-Ban. Y entonces, si tú caías en ese phishing, lo que hacías era dar tu tarjeta de crédito, tu contraseña, bueno, los datos sensibles bancarios tuyos, y con eso caías. Entonces, la idea es que uno, aprendas a detectar este tipo de ataques en los cuales nosotros podemos caer. Dos, que una vez que ya los detectaste, bueno, los compartas con la persona o las personas que tú conoces que pudiesen caer con el mismo ataque. Y tres, si tú puedes reportarlo, no sé, digamos, si tú, el correo te llegó a través de Google, tú mandar un correo, sabes que me llegó tal correo, o tú banearlo desde tu dispositivo para ya no recibir ese tipo de ataques, ponerlo como spam y no hacerle caso. A grandes rasgos es lo que yo te podría decir que se puede hacer. Muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas. La primera es de David Montiel, quien pregunta cómo podría adentrarme o en qué comenzar para iniciar el mundo laboral de la ciberseguridad. Ok, compañero, pues mira, lo primero que debes de hacer es empaparte de los protocolos de comunicación que existen. No sé, tomar un curso sobre protocolos de comunicación en Google o en este caso en Cisco. Hay mucha información acerca de todo este tipo de información y puedes contactar con nosotros. Nosotros estábamos previendo dar un curso sobre ciberseguridad desde lo básico hasta lo avanzado, para que tú tengas nociones de todo este proceso que tú debes de conocer para no caer en ningún tipo de ciberataque y conocer las vulnerabilidades del sistema operativo, así como de los dispositivos que tú utilizas, tanto routers, sistemas operativos para servidores, configuraciones necesarias y cómo capacitar a tus compañeros para que en este caso ellos puedan detectar a tiempo cualquier tipo de intrusión, ya sea a través de ingeniería social, ya sea a través de teléfono, o pueden agarrar ellos también y simular que son parte de la organización donde tú estás, ya que ellos agarraron y vulneraron un correo y tienen la información y saben que tú eres un subempleado de ellos y que tienes información importante y te la solicitan, te pueden hablar por teléfono o desde cualquier tipo de dispositivo e intentar que tú caigas. Entonces tú debes de conocer ese tipo de cosas para poder, en este caso, ayudar a la gente que te rodea, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. La siguiente y última pregunta es de Fernando Rivera, quien comenta, ¿ante qué institución se debe acudir al ser víctima de un ataque de robo de información, extorsión, donde soliciten un fin económico? Pues compañero, te recomendamos que contactes con los compañeros de seguridad cibernética. Bueno, si es que estás en México. En otros países desconozco
quienes te puedan ayudar, pero bueno, si estás en México está la Policía Cibernética. Bueno, nosotros somos de Puebla. Hubo un caso, te voy a contar, hubo un caso acá en Puebla, donde a un radiolocutor muy famoso se estaban haciendo pasar que eran empleados de ellos y que iban a dar despensas, creo recordar, y entonces lo que hizo el radiolocutor encargado de la radiodifusora es marcarle a la persona que le estaba haciendo el phishing y hacer como una víctima. ¿No sabes qué? Me llegó esta notificación, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Y en lo que estaban haciendo eso, bueno, lo estaba transmitiendo a través de la radio nacional, o en este caso a través de la radio, y al último lo desenmascaró y lo expuso ante todos. Eso es lo que tú podrías también hacer. Bueno, pues yo creo que hasta acá vamos a dar la finalización a estas conferencias, a estas dos conferencias. Les comentamos, nosotros estamos como somos, tratamos todos los asuntos desde criminología reflexiva y también desde Eureka Académica, y les queremos comentar que este curso se va a configurar para el mes de febrero. Va a ser un curso que va a tener diferentes niveles, tanto básico, intermedio y avanzado, en el cual van a poder adentrarse al conocimiento de la ciberseguridad en cada una de sus partes. Va a estar muy interesante y lo mejor que se va a tratar a través de una plataforma en la cual ustedes puedan hacer sus tareas, puedan llevar sus actividades, ver sus videos, tener sus avances, hacer intercambios, y en algunos casos, en las personas que estén cerca del estado de Puebla, de la ciudad de Puebla, también se van a intentar hacer sesiones mixtas, semipresenciales o presenciales, o también en línea, para quienes se les imposibilite el hecho de asistir, y bueno, puedan adentrarse en este mundo de la ciberseguridad, que por sí es muy complejo, pero es muy bueno también para quienes están dentro del ámbito de las ciencias forenses, las ciencias conductuales, dentro del ámbito de la criminología, la victimología, porque puede dar paso a comprender los fenómenos y las nuevas formas de criminalidad que se usan con los medios electrónicos o con la tecnología, y que esto pues, va en avance, y hay muchísimos órganos de inteligencia y de estudio. Por ejemplo, hasta el propio Banamex ya formula su propio centro de investigación financiera de delitos informáticos. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo su asistencia. Les comento que estos eventos a través de Eureka Académica y de Criminología Reflexiva van a ser gratuitos en la mayoría de la medida, las conferencias, pero quien quiera algún tipo de constancia con valor curricular la puede adquirir, no es obligatoria evidentemente, es simplemente si ustedes quieren una constancia con valor curricular que tiene un costo muy accesible de 100 pesos, que lo pueden hacer a través, nos contactan con nosotros, dan el voucher de pago, les hacemos el envío de la constancia digital con un QR especial, el cual va a tener una base de datos para que no pueda ser clonada su propia constancia, y así van a estar las demás conferencias, ¿no? Van a ser de manera gratuita. Entonces, pues yo les digo que esperen la información del próximo curso que se va a dar en febrero de ciberseguridad, va a estar muy interesante, y pues agradezco mucho la asistencia de los ingenieros, que la verdad tienen mucho conocimiento en el área. Hay cosas que a veces ellos hablan el código QL o QSSL, o no, miren, imagínense, hay muchas cosas que de repente digo, ¿de qué están hablando? Pero ya profundizando, evidentemente no importa que no seas ingeniero, pero que sí sepas las vulnerabilidades y que nosotros como criminólogos podamos dar alternativas, ¿no? Para precisamente conocer este lenguaje. Entonces, la verdad es que pues, les agradezco mucho, nos vemos más tarde para quienes quieran estar en la conferencia de entomología forense, que una experta en el área va a dar este tema, y pues muchas gracias por su asistencia y esperemos vernos próximamente, y pues les agradezco mucho. Pues igualmente agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo prestado. Esperemos verlos más adelante. Cualquier duda, cualquier cosa sobre ciberseguridad, bueno, aquí estamos para poderlos apoyar, y si necesitan orientación, bueno, también aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Gracias. Igual agradezco a Eureka Académica. Recuerden que en este tema de ciberseguridad tiene que ver mucho con la cultura
existe una cultura de protección cuando vamos caminando por la calle, existe una cultura de protección cuando vamos al banco, existe una cultura de protección cuando estamos en Internet. Es esto. Muchísimas gracias. Gracias y hasta entonces.